Muy bien, quiero comenzar entonces leyendo un pasaje. Vamos a Daniel capítulo 7. Vamos a estar allí leyendo una visión del profeta Daniel acerca del Hijo del Hombre y la razón principal por la que Jesús se autoproclama Hijo de Hombre. Lo vamos a hallar en este texto. Así que está muy relacionado con el tema en el que hemos estado viniendo meditando, ¿no? Vamos a leer juntos. Daniel capítulo 7 dice: En el primer año del reinado de Belsasar en Babilonia, Daniel tuvo un sueño y visiones mientras yacía en su lecho. Entonces puso por escrito lo más importante de sus sueños, y esto es lo que escribió. Durante la noche tuve una visión, y en ella veía el gran mar agitado por los 4 vientos del cielo. Del mar salían 4 bestias enormes, cada una diferente de la otra. La primera de ellas se parecía a un león, pero sus alas eran las de un águila. Mientras yo la observaba, le arrancaron las alas, la levantaron del suelo y la obligaron a pararse sobre sus patas traseras como si fuera un hombre, y se le dio un corazón humano. La segunda bestia que vi se parecía a un oso. Se levantaba sobre uno de sus costados y entre sus fauces tenía 3 costillas. A esta bestia se le dijo: levántate y come carne hasta que te hartes. Ante mis propios ojos vi aparecer otra bestia, la cual se parecía a un leopardo, aunque en el lomo tenía 4 alas, como las alas de un ave. Esta bestia tenía 4 cabezas y recibió autoridad para gobernar. Después de esto, en mis visiones nocturnas, vi ante mí una 4ª bestia, la cual era extremadamente horrible y poseía una fuerza descomunal. Con sus grandes colmillos de hierro, aplastaba y devoraba a sus víctimas para luego pisotear los restos. Tenía 10 cuernos y no se parecía en nada a las otras bestias. Mientras me fijaba en los cuernos, vi surgir entre ellos otro cuerno más pequeño. Por causa de este fueron arrancados 3 de los primeros. El cuerno pequeño parecía tener ojos humanos y una boca que profería insolencias. Mientras yo observaba esto, se colocaron unos tronos y tomó asiento un venerable anciano. Su ropa era blanca como la nieve y su cabello blanco como la lana. Su trono con sus ruedas centelleaban como el fuego. De su presencia brotaba un torrente de fuego. Miles y millares le servían, centenares de miles lo atendían. Al iniciarse el juicio, los libros fueron abiertos. Yo me quedé mirando por causa de las grandes insolencias que profería el cuerno. Seguí mirando hasta que a esta bestia la mataron, la descuartizaron y la echaron los pedazos al fuego ardiente. A las otras bestias le quitaron el poder, aunque las dejaron vivir por algún tiempo. En esa visión nocturna vi que alguien con aspecto humano, ¿lo ve? Literalmente sería alguien como un hijo de hombre, venía entre las nubes del cielo. Se acercó al venerable anciano y fue llevado a su presencia, y se le dio autoridad, poder y majestad. Todos los pueblos, naciones y lengua lo adoraron. Su dominio es un dominio eterno que no pasará, y su reino jamás será destruido. Yo, Daniel, me quedé aterrorizado y muy preocupado por las visiones que pasaban por mi mente. Me acerqué entonces a uno de los que estaba allí y le pregunté el verdadero significado de todo esto, y esto fue su interpretación. Las 4 grandes bestias son 4 reinos que se levantarán en la tierra, pero los santos del Altísimo recibirán el reino y será suyo para siempre y para siempre jamás. Quise entonces saber el verdadero significado de la 4ª bestia,
la cual desmenuzaba sus víctimas y las devoraba, pisoteando luego sus restos. Era muy distinta a las otras tres, pues tenía colmillos de hierro y garras de bronce. Tenía un aspecto espantoso. Quise saber también acerca de los 10 cuernos que tenía en la cabeza y del otro cuerno que le había salido y ante el cual habían caído 3 de ellos. Este cuerno se veía más impresionante que los otros, pues tenía ojos y hablaba con insolencia. Mientras observaba yo este cuerno, libró una guerra contra los santos y los venció. Entonces vino el anciano y emitió juicio en favor de los santos del Altísimo. En ese momento los santos recibieron el reino. Esta fue la explicación que me dio el venerable anciano. La cuarta bestia es un cuarto reino que surgirá en este mundo. Será diferente a los otros reinos, devorará a toda la tierra, la aplastará y la pisoteará. Los 10 cuernos son 10 reyes que saldrán de este reino. Otro rey le sucederá, distinto a los anteriores, el cual derrocará a 3 reyes. Hablará en contra del Altísimo y oprimirá a sus santos. Tratará de cambiar las festividades y también las leyes, y los santos quedarán bajo su poder durante 3 años y medio. Los jueces tomarán asiento, y el cuerno se le quitará el poder y se le destruirá para siempre. Entonces se dará a los santos, que son el pueblo del Altísimo, la majestad y el poder y la grandeza de los reinos. Su reino será un reino eterno, y lo adorarán y obedecerán todos los gobernantes de la tierra. Aquí terminó la visión. Yo, Daniel, me quedé desconcertado por tantas ideas que me pasaban por la mente, a tal grado que palideció mi rostro, pero preferí mantener todo esto en secreto. Muy bien, esa es la palabra de nuestro Señor, Daniel 7, y de allí estamos de acuerdo, es que el Señor extrajo el título de Hijo de Hombre, porque a Él al final de la historia se le entregará todos los reinos de la tierra. Así que gracias, Señor, por tu santa palabra en este día. Quiero que ahora vaya conmigo, vamos a leer o vamos a entrar en el sermón, así que vaya conmigo por favor al libro de Juan, que es donde estamos ahora, y específicamente en el capítulo 5. Y hoy vamos a estar trabajando en este pasaje desde el versículo 31 hasta el versículo 47. Ok, vamos a estar allí. Como es un texto largo, un pasaje largo, y hay un flujo de pensamientos extraordinario, yo quiero que lo leamos ahora y luego vamos a ir parte por parte viendo lo que el Señor nos está enseñando por medio de Él, ¿ok? Así que vamos a leer a partir del versículo 31. Usted ya sabe, son palabras de Jesús. Dice: si yo testifico en mi favor, este testimonio no es válido. Otro es el que testifica en mi favor, y me consta que es válido el testimonio que él da de mí. Por favor, note las veces que aparece la palabra testimonio o testificar. Ustedes enviaron a preguntarle a Juan y él dio un testimonio válido. Y no es que acepte yo el testimonio de un hombre, más bien lo menciono para que ustedes sean salvos. Juan era una lámpara encendida y brillante, y ustedes decidieron disfrutar de su luz por algún tiempo. El testimonio con que yo cuento tiene más peso que de Juan, porque esa misma tarea que el Padre me ha encomendado que lleve a cabo y que estoy haciendo, es la que testifica que el Padre me ha enviado. Y el Padre mismo que me envió ha testificado en mi favor. Ustedes nunca han oído su voz, ni visto su figura, ni vive su palabra en ustedes, porque no creen en aquel a quien Él envió. Ustedes estudian con diligencia las Escrituras, porque piensan que en ellas hayan la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio en mi favor. Sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. La gloria humana no la acepto, pero a ustedes los conozco y sé que no aman realmente a Dios. Yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes no me aceptan.
Pero si otro viniera por su propia cuenta, a ese sí lo aceptarían. ¿Cómo va a ser posible que ustedes crean si unos a otros se rinden gloria, pero no buscan la gloria que viene del Dios único? Pero no piensen que yo voy a acusarlos delante del Padre. Quien los va a acusar es Moisés, en quien tienen puesta su esperanza. Si le creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creen lo que él escribió, ¿cómo van a creer mis palabras? Ok, hermanos, mira, si este mensaje tiene un título, tiene que ser el testimonio de Jesucristo. La palabra testimonio y testificar pasa la decena de veces en este pasaje. Así que Jesús está llamando nuestra atención a este evento y a estos testimonios. Sin embargo, quise titularlo el mega testimonio de Jesucristo, el mega testimonio de Jesucristo. Y de eso vamos a estar hablando esta mañana. ¿Ok? Pero permítame decirles algunas cosas, ¿no? Primero porque el pasaje es maravilloso en cuanto nos expresa, ¿verdad?, una serie de testimonios que son la evidencia de que Jesús es el Hijo de Dios. Por esa parte vamos a estar enfocándonos por allí, ¿verdad? Cada uno de estos testimonios avalan de que Él es el Hijo de Dios y por lo tanto es Dios. Pero por otra parte vamos a ver cómo estos testigos también pueden funcionar para nuestra vida cristiana. Ya lo vamos a ver. Pero como lo que tenemos aquí parece una sala de tribunal, ¿verdad? Y parece un juicio aquí, una sala de tribunal entre Jesús y la ortodoxia judía. Vamos a decir algunas cosas primero, ¿no? Primero, en nuestra experiencia humana, vamos a empezar por allí. Todos hemos necesitado alguna vez de un testigo, eso no hay duda. De hecho, las familias más numerosas, los hogares donde hay más hijos, por lo general los papás han tenido que convertir la sala de su casa más de una vez en una especie de tribunal, porque los niños se pelean, entonces no se llega al acuerdo. Y por lo general sucede que cuando uno de los niños tiene la razón, apela a un testigo, a otro hermanito que por favor corrobore su testimonio, ¿sí o no? Es una de las maneras de ponernos de acuerdo. Estos niños no saben nada de leyes, ellos no saben nada de litigar ni nada por el estilo, pero algo dentro de ellos le dice, búscate un testigo para que afirme lo que estás diciendo, para que los jueces, tu papá y tu mamá, puedan creerte. Así que parece que hay algo natural entre los hombres que nos llama siempre a conseguir un testigo, ¿verdad? Eso ocurre en el colegio, eso ocurre en la universidad, eso ocurre en nuestros trabajos, eso ocurre en la iglesia. Eso ocurre entre gobiernos y naciones, eso sucede. La mayoría de las personas no tienen ningún conocimiento de derecho, no tienen ningún conocimiento acerca de cómo llevar a cabo un juicio. Sin embargo, algo dentro de nosotros nos dice que conseguir un testigo siempre es buena idea. Nosotros definimos testigo como aquella persona que está capacitada tanto visualmente como auricularmente de dar evidencias de que algo es real y verdadero. Eso es lo que nosotros conocemos como testigos y eso es lo que vamos a ver aquí, ¿verdad? Alguien que está capacitado porque ha visto o ha escuchado algo y por lo tanto puede presentar evidencias ciertas de que eso está sucediendo. Y el tema de los testigos, ya en temas históricos, data de mucho tiempo atrás, ¿verdad? Sabemos que los paganos, ¿verdad?, solían torturar a las personas para que éstas pudieran testificar. Entonces utilizaban, ¿verdad?, algunas armas perversas para llamar a testimonio a las personas. Eso ocurría desde la antigüedad. Sin embargo, en cuanto al pueblo de Dios, el pueblo de Dios no torturaba a los testigos para que estos hablaran, pero la ley de Dios estaba bastante avanzada en cuanto al tema de los testigos y de los juicios entre el pueblo de Israel. Para que más o menos tengas una idea rápida. En el libro de Números, por ejemplo, vemos que sin un testigo declarante, no se podía sentenciar ningún caso. No podía haber una sentencia penal al menos que apareciera un testigo, ¿verdad? Esto por lo menos en el caso de la infidelidad conyugal.
Pero en el caso de la pena de muerte, por ejemplo, algún delito que implicara alguna pena de muerte, pues se requería por lo menos 2 o 3 testigos, ¿verdad? Además, en el libro de Deuteronomio se nos dice que debía haber una investigación minuciosa por parte de los jueces de que ese testimonio en verdad fuera real. De hecho, estos testimonios se hacían bajo juramento, se les hacía jurar a los testigos que iban a decir la verdad y nada más de la verdad. Es decir, todo lo que habían escuchado y oído, ¿verdad? Si ellos no decían la verdad, los testigos sufrirían serias consecuencias. Tan importante era esto el tema del testimonio que dentro del decálogo de Moisés, dentro de los 10 mandamientos, hay uno que reza así: no des falso testimonio contra tu prójimo. Así que estaba bien avanzado el tema de los testimonios y el tema de testigos. De hecho, por parte de los ancianos de Israel, cualquier testigo que testificara de manera falsa era un maldito, era digno de maldición, era un anatema. Eso está en Proverbios 19:9. De hecho, en Deuteronomio 19, vuelvo atrás, usted verá que cuando un juez descubría que un testigo era falso, entonces todas las sentencias que se le iban a aplicar al hermano, ahora se le iban a aplicar al testigo falso. Así que por lo tanto nadie se iba a atrever a ser un testigo falso, porque si te descubrían, las penas, ¿verdad?, o la carga penal iba a incurrir sobre ti, y si era la muerte, pues obviamente ibas a morir. ¿Por qué digo todo esto? Bueno, porque la escena que vamos a ver ahora, o que acabamos de leer, ¿verdad?, parece una sala de tribunal, ¿verdad? El Señor Jesús está siendo acusado por la ortodoxia judía de que ha roto, ¿verdad?, el sábado, el día de reposo. Él viene, si usted debe recordarlo, él viene de hacer un milagro, él viene de sanar, a un hombre que está inválido, y la ortodoxia judía le está reclamando de que él ha infringido el día sábado. La pena para ese tipo de personas era ser apedreado, inclusive morir. Sin embargo, Jesús está presentando una serie de argumentos y él está diciendo que él es Dios y que él no está regulado, que de hecho más adelante él va a decir: yo soy el Señor del sábado, yo no dependo del sábado, mis obras no dependen de las obras del sábado, porque mis obras no son humanas, mis obras son divinas. Y usted sabe todo lo que él viene diciendo que él merece honra, él viene diciendo que él es el juez de toda la tierra, que él juzgará a los muertos, que por su voz la gente será salva y que por su voz los muertos saldrán de los sepulcros y vendrán a él a ser juzgados. Wow, él viene presentando toda esta argumentación de que él es Dios. Pero para cerrar el caso, entonces él ahora nos quiere presentar una serie de testigos. Escucha lo que te estoy diciendo. Te acabo de decir que para resolver un asunto de vida o muerte se requería 3 testigos. Bueno, Jesús trae 6 testigos a la corte y él está demostrando que estos 6 testigos corroboran todo lo que él acaba de decir. En otras palabras, estos 6 testigos corroboran que él es Dios. Por cierto, si la ortodoxia judía y Jesús estaban enterados de lo que te acabo de comentar en cuanto al testimonio, si alguna palabra de las que Jesús utilizó aquí es una exageración, es una mentira o es una verdad a medias, entonces estas palabras, lejos de exaltar a Jesús, lo condenaron a él mismo. Te digo todo esto porque lo que estamos leyendo aquí es muy profundo, o sea, es una declaración muy fuerte de la divinidad de Dios. Y si hay alguna mentira aquí, si hay algún error aquí, entonces Jesús se condenó, y como sabemos no se condenó, sino que está exaltado en gloria. Por lo tanto, todo lo que está aquí que vamos a leer es absolutamente cierto. Así que esta mañana vamos a exaltar la divinidad de Cristo, pero más allá voy a aplicar esto de manera muy práctica a tu propia vida, ¿ok? Así que quiero que uses un poco la imaginación ahora, que ejercites la mente un poco y nos sentemos en una sala de tribunal y vamos a ver al Señor como en su defensa va a pasar a la corte una serie de testigos, y cada uno de estos testigos va a demostrar que Él verdaderamente es el Hijo de Dios. Así que el Señor nos ayude. Vamos a volver al pasaje, pero antes de entrar a presentarte todos los testigos del Señor, el Señor nos da una buena lección desde el principio, ¿verdad? Lo primero que debemos aprender es que el Señor no era su único testigo. Ok, voy a comenzar por allí. Antes de entrar a los testigos, voy a comenzar diciendo lo que Jesús dijo. Él dijo:
Yo no doy testimonio de mí mismo. Vamos a leerlo. Él dice, si yo testifico en mi favor, ese testimonio no es válido. Y tenga cuidado porque más adelante en Juan 8 vas a conseguir que Jesús está diciendo, yo doy testimonio de mí mismo. Así que aquí parece que el Señor se contradice, pero no. Él aquí lo que está diciendo es que Él no da testimonio únicamente de Él mismo, sino que además tiene una serie de testigos que lo acompañan. Es como si Él estuviera diciendo a las personas, mira, si yo diera testimonio solamente de mí, yo te entiendo que dudes, pero es que yo no solamente doy testimonio de mí, además te voy a presentar una serie de testigos que te van a demostrar que yo soy quien digo que soy, Dios. ¿Ok? Y aquí hay una buena enseñanza para nosotros, porque la mayoría de los testigos que Jesús utilizó para demostrar que era el Hijo de Dios son los mismos testigos que nosotros podemos utilizar para demostrar si somos hijos de Dios o no. Y ahí en esta doble tensión voy a mantener el tema, ¿ok? Vamos a ver verdaderamente si los mismos testigos que Jesús utiliza para demostrar que Él es el Hijo de Dios, lo puede usar usted y lo puedo usar yo para demostrar que somos hijos de Dios o verdaderos cristianos, ¿ok? Lo primero que debemos aprender es que nosotros no podemos ser nuestro único testigo. Es decir, cuando alguien te dice, bueno, mira, ¿sabes qué? Yo soy cristiano porque yo digo que lo soy. Yo soy cristiano porque yo opino que soy cristiano. Yo soy cristiano porque yo me siento cristiano. O yo soy cristiano porque mi mamá me dijo que yo era cristiano. Yo soy cristiano porque nací en un hogar cristiano. En fin, el primer ejemplo que nos da Jesús es que no podemos ser nosotros nuestros propios testigos solamente. Por supuesto, yo debo testificar de mi fe, pero yo no puedo ser mi único testigo. Y hay personas que dicen aquí, que usted y yo conocemos, tal vez alguno de ustedes pueda ser esta persona, que cuando tú le preguntas por qué eres cristiano, lo único que te responden es, bueno, porque sí, porque lo soy, porque me lo creo, porque yo soy cristiano. Bueno, aquí voy a comenzar con esta advertencia. Es muy peligroso creer que tu fe es verdadera y creer que tú eres hijo de Dios solo porque tú lo sientes. La fe cristiana no está basada en sentimientos, está basada en convicciones, está basada en la verdad. Así que si hasta hoy lo único que testifica de que eres cristiano eres tú mismo, estás en un territorio muy peligroso. Ahora te voy a presentar una serie de testigos que deberían de avalar de que tú verdaderamente eres hijo de Dios. Si alguno de estos testigos falla en contra tuya en la corte, entonces tú no eres cristiano. Y debes considerarlo seriamente y con arrepentimiento y fe pedirle al Señor que te salve. Muy bien, así que vamos a ver cuál es el primer testigo de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 32 el Señor llama a su primer testigo. Ok, usted sigue en la sala, ¿verdad? Del tribunal. Muy bien. El primer testigo que Él llama es al Espíritu Santo. ¿Sí? Mire lo que dice. Otro es el que testifica en mi favor y me consta que es válido el testimonio que Él da de mí. Algunas personas pueden leer el pasaje rápidamente y piensan que ese otro está conectando con Juan el Bautista porque es lo siguiente que él dice. Pero aquí quiero decirte algo muy importante que lo vas a conseguir en el libro de Juan más adelante. Hay dos palabras griegas para definir el término otro o algún otro o alguien más. Estas palabras son la palabra héteros y la palabra aios, ¿verdad? La palabra héteros, por ejemplo, ¿verdad? Significa alguien diferente a mí, otro diferente a mí, ¿ok? Esa es la palabra héteros. Así que cuando el Señor dijo, por ejemplo, que una persona no puede servir a dos señores porque amará a uno y aborrecerá a otro, ¿verdad? O aborrecerá al otro. Esa palabra otros es la palabra hétero, ¿verdad? Significa que aunque es un señor, es distinto del otro señor. ¿Lo ven? Por ejemplo, la palabra heterosexual tiene el prefijo hetero, que significa que a mí me atrae una persona de otro sexo diferente al mío. Es otro sexo, pero diferente al mío, ¿verdad? Así que esta es la palabra hetero. La otra palabra que conseguimos en griego es la palabra aios, que significa otro de la misma clase. Así que cuando el Señor Jesús reunió a sus discípulos y les dijo, ¿verdad?, que Él iba a rogar al Padre y le iba a pedir que descendiera otro consolador,
no estaba usando la palabra heteros, estaba usando la palabra ayos. En otras palabras, Jesús le dijo a sus discípulos que le iba a enviar a otro consolador de la misma clase que él. Por lo tanto, si usted va al original, se dará cuenta que la palabra otros que tenemos aquí es la palabra ayos. Por lo tanto, Jesús está diciendo que hay alguien de la misma clase que él que está dando testimonio, y esa figura es la del Espíritu Santo, ¿verdad? Es Dios dando testimonio de Jesús. Así que el primer testigo que Jesús tiene es el propio Espíritu Santo, ¿verdad? Algunas personas dicen, no, se refiere solo al Padre, pero podemos aventurarnos a pensar que Jesús está hablando del Espíritu Santo. Además, nosotros conocemos este testimonio como el llamado eficaz del Espíritu Santo. ¿Ok? Así que el primer testimonio que nosotros tenemos en la vida de Jesús, ¿verdad?, es cuando el Espíritu Santo aplica las evidencias del Evangelio, las pruebas del Evangelio, la aplica a nuestro corazón. Mira, la mayoría de la gente allá afuera piensa que los cristianos somos de dos clases. Uno, o somos gente sensible y mística a las cosas espirituales y por eso aceptamos a Jesús, o somos gente débil, mediocre, ignorante, que nos lavaron el cerebro y por lo tanto tanta debilidad y tanto miedo refugiamos en un ser que no existe. Sin embargo, la doctrina nos dice que ninguna de esas dos cosas aplica para el cristiano. La razón por la que nosotros creemos que Jesús, el carpintero de Nazaret, es el Hijo de Dios, es porque cuando nos predicaron el Evangelio, el escandaloso mensaje del Evangelio, el Espíritu dio testimonio en nuestros corazones y nos dijo, eso es cierto. Así que el predicador nos presentó una serie de evidencias, pero el Espíritu Santo nos ayudó a creer. Así que Jesús puede estar diciendo fácilmente, mira, todos los que han creído en mí han creído porque el Espíritu Santo le has dado testimonio en el interior de su ser. Así que voy a leerte esto. Nosotros necesitamos que el Espíritu Santo haga una obra renovadora en nuestro interior, que no es otra cosa que la iluminación de nuestra mente con el conocimiento salvífico y la dotación de un corazón de carne y una voluntad renovada. Todo esto con el fin de capacitarnos para creer lo que de otro modo nos sería imposible creer. Esto se conoce como el llamado eficaz y es el acto por medio del cual el Espíritu Santo nos da un poderoso, convincente e irresistible testimonio acerca de Jesús. Y nosotros no podemos resistir ante tanta verdad, sino que la aceptamos con todas sus implicaciones y con todos sus ofrecimientos. Ese es el primer testigo que Jesús tiene. Y ahora usted podría decirme, bueno, ¿y qué conmigo? De la misma manera, así como el Espíritu Santo da testimonio de que Jesucristo es el Hijo de Dios, de la misma manera ese testimonio puede ser en nosotros. Vamos a verlo de esta forma. Primero quiero decirte, ¿ha obrado ese llamado eficaz en tu corazón? Digo, tú puedes decir hoy, tengo un llamado de Dios irresistible en mi alma. Lo que antes me parecía imposible de creer, ahora lo creo. Por ejemplo, ¿necesitas tú alguna evidencia científica, astrológica, matemática? ¿O solo la Biblia es suficiente para creer que Jesús es tu Señor y tu Salvador? ¿Disfrutas cada promesa y temes ante cada advertencia de la Biblia? Esas son las evidencias de que el Espíritu Santo te dio testimonio y no solamente un predicador, sino que además el Espíritu Santo obró con autoridad en tu vida y ahora tú crees que la Biblia es verdad al punto que has cambiado tu vida a la luz de la Escritura y si tuvieras que dar tu vida por la Biblia, tú la darías. Digo, ¿ese llamado eficaz está en ti? Por cierto, el Espíritu Santo nos presenta un doble testimonio. Porque no solamente te va a dar este testimonio acerca de que Jesucristo es el Hijo de Dios, sino que además te va a dar testimonio de que tú mismo eres hijo de Dios, ¿verdad? Lamentablemente la iglesia cristiana cree que el ministerio del Espíritu es que te caigas para atrás y que ruedes como un tabaco mientras que alguien te toca. Pero la historia, la doctrina histórica del Espíritu Santo es completamente distinta. Y aquí tenemos algo de esto. El Espíritu Santo me testifica de que yo soy hijo de Dios. ¿Lo ves? No solamente me da testimonio de que Él es el Hijo de Dios, sino que además me da testimonio de que yo fui adoptado como hijo de Dios. ¿Dónde vemos esto? En el libro de Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y aquí puede surgir una pregunta. Alguno de ustedes puede decir, ok, pastor, pero ¿cómo sé yo
que el testimonio que tengo no es mío mismo, sino que además es el testimonio del Espíritu? Eso es una buena pregunta. A ver si la hice bien. ¿De qué manera puedo yo identificar que lo que me dice a mí que soy cristiano no es mi propia mente, sino el Espíritu de Dios? Bueno, primero que nada, por supuesto, el Espíritu de Dios va a usar tu mente. Por lo tanto, el Espíritu de Dios te va a dar seguridad a ti mismo de que tú eres hijo de Dios. Pero para tú diferenciar cuando es un testimonio tuyo nada más y cuando es un testimonio del Espíritu, hay dos cosas importantes. Primero, yo no quiero anular tu propio testimonio porque es importante. Lo que yo te quiero enseñar es que si solo tienes tu testimonio, eso no sirve, no funciona, ¿ok? Así que el Espíritu Santo, cada vez que testifica, siempre ese fruto, ese testimonio produce frutos. Cuando tú das testimonio de ti mismo, tú dices, yo soy cristiano, pero vives como un demonio, vives como un impío, vives como un hijo del diablo, por supuesto tú no eres cristiano. Pero cuando el Espíritu Santo ha testificado, ha dado testimonio de ti, eso viene acompañado de algunos frutos y se puede concluir claramente que el Espíritu te ha testificado. Por ejemplo, en el mismo libro de Romanos capítulo 8, ¿verdad? Nos dice que si el Espíritu Santo vive dentro de nosotros, entonces nosotros viviremos según esa naturaleza. Ya nosotros no seremos hombres carnales, sino seremos hombres celestiales. Nuestras prioridades no serán las prioridades mundanas, serán las prioridades divinas. Nuestros afectos serán afectos divinos. Nuestros sentimientos, nuestras ideas, nuestras prioridades, nuestras relaciones, nuestros amores, todo tendrá relación con el Espíritu de Dios, porque ahora yo tengo esa naturaleza. Además, en Romanos 8 vemos que si somos del Espíritu, es decir, si tenemos el testimonio del Espíritu, vamos a fijar nuestra mente en los deseos del Espíritu. Así que yo voy a tener una especie de lucha, porque voy a tener mis propios deseos, ¿verdad? Que todavía habitan en mí, pero además voy a tener los deseos de Dios y voy a luchar a tal punto de matar mis deseos para cumplir los deseos preferidos de Dios. Este tipo de frutos se ven cuando el Espíritu Santo te ha llamado, te ha dado testimonio, es este cambio de vida. Si eso no ha ocurrido en ti, no importa que te hayas parado delante de una congregación o que estés testificando en una plaza, no eres cristiano. Tienes que entender que para ser un verdadero creyente tiene que haber el testimonio del Espíritu y eso produce siempre un cambio. ¿Está en ti? ¿O solo eres un cristiano profesante? No sirve. Bien, tiene que haber testimonio. Por eso no puede haber cristianismo sin obra, sin Biblia. Porque la única manera de saber que estás dando testimonio es a través de la Biblia. Así que si no lees la Biblia, no hay nada. Ok, así que aquí está el primer testigo. Wow, qué tremendo, ¿no? Y con esto es suficiente, pero el Señor sigue presentando una serie de testigos. ¿Cuál es el segundo testigo que Él presenta? Juan el Bautista. Qué maravilloso. Juan el Bautista ya estaba muerto, pero Jesús lo recordaba. Los hombres ya no recordaban al Juan el Bautista. Jesús dijo, ustedes disfrutaron su luz por algún tiempo, pero el Señor seguía pensando en él. ¿Sabes? Los hombres nos traicionan, los hombres nos olvidan, los hombres nos odian, pero el Señor no se olvida de nosotros. Eso es lindo, eso es maravilloso, ese es nuestro Señor. Pero el punto central aquí es que el segundo testigo es Juan el Bautista. Mira esto. Ustedes enviaron a preguntarle a Juan y él dio un testimonio válido. Y no es que acepte yo el testimonio de un hombre, más bien lo menciono para que ustedes sean salvos. Juan era una lámpara encendida, una antorcha. No era una llamarada, era una pequeña luz. Eso es lo que él está diciendo ahí, que estaba encendida y brillaba. Y ustedes decidieron disfrutarlo por algún tiempo. Qué mal es el corazón del hombre que solo quiere disfrutar a algunos ministros lo que le conviene. Pero bueno, aquí hay mucho más que decir. Jesús está diciendo que la expresión testimonio válido significa que Juan el Bautista presentó una serie de testimonios o de pruebas tan acorde con la realidad que resultaba innegable el hecho de que Jesús era el Hijo de Dios. Juan el Bautista lo dijo muy bien. ¿Qué tal si nos recordamos alguno de los testimonios de Juan el Bautista? ¿Recuerdas cuando él dijo, yo soy la voz de que él grita en el desierto, enderecen el camino del Señor? Él se estaba presentando como el Elías.
¿verdad? Que había de venir antes de la era mesiánica. Eso está en Juan 1:23. Pero también dio otro testimonio. Recuerda cuando él dijo en Mateo 3:11, Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Tiene el aventador en la mano y limpiará su era, recogiendo el trigo en sus graneros, la paja en cambio la quemará con fuego que nunca apagará. ¿Recuerdas ese testimonio de Juan el Bautista? Jesús está trayendo eso a memoria. Él dijo, Juan el Bautista se los dijo. Y no, tampoco olvidamos el conocido Agnus Dei que está en Juan 1:29. Aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Una frase que tanto amamos, inclusive cantamos. Así que Jesús está presentando toda la evidencia. Y aunque Jesús claramente dice, yo no necesito el testimonio de ningún hombre, se los digo para que ustedes sean salvos. Bueno, hermanos, aunque nuestro Señor Jesucristo está demostrando ser el Hijo de Dios por el testimonio de un predicador también, y aunque Él no necesitaba de ese testimonio, usted y yo sí necesitamos del testimonio de otros hombres, ¿verdad? Es importante, y aquí voy a poner una plataforma bastante práctica, ¿verdad? Es importante que usted sepa que Dios nos creó dependientes a un cuerpo, que es nuestra iglesia local. Y que la iglesia local está dotada con hermanos, por muy inmadura que sea la iglesia local y por muy inmaduro que sean nuestros hermanos, allí hay suficiente testimonio, ¿verdad? Y aquí está el otro testimonio, el de otros hermanos. Es bíblico y muy sano para tu alma y para mi alma que de vez en cuando y de manera frecuente nos acercamos a hermanos piadosos que puedan hablar acerca de nuestra fe. ¿Cuándo fue la última vez que usted preguntó, se acercó a algún hermano y le pidió que por favor lo ayudara a examinar su fe? Hermano, mira, la Biblia dice que el corazón es engañoso más que todas las cosas, y el salmista David dijo, ¿quién podrá ver sus propios pecados? Líbrame del pecado del orgullo. Por lo tanto, es evidente que usted no tiene la capacidad de ver lo peor de usted. Sin embargo, nuestros hermanos han sido dotados con el ojo del águila para ver nuestros defectos con mucha claridad. Si usted no tiene la humildad suficiente de acercarse a un hermano piadoso y decirle, hermano, por favor, ayúdame a examinar mi fe, ¿qué piensas tú de mí en este sentido? ¿Cómo ves tú esto? Usted se está perdiendo un instrumento de gracia para su transformación y su crecimiento. De hecho, es probable que te acerques a algún hermano y te diga, mira, yo creo que tú no eres creyente. Yo creo que a la luz de la Escritura tú no eres creyente. Ese es un derecho, pero también es un deber. La Biblia claramente nos enseña que debemos exhortarnos los unos a los otros, animarnos los unos a los otros. Y en el libro de Levítico vemos que cuando nosotros vemos que un hermano está cometiendo pecado y no lo reprendemos, eso no es amor, eso es odio. Y la iglesia es inmadura en este sentido. La iglesia ve que alguien está pecando y no digas nada, no toques el tema para que no molestes, para que eso es una demostración de odio, no es una demostración de amor. Si tu mente está atada, si tu conciencia está atada a la Escritura, tú sabes que no está bien cuando tú ves que un hermano está mal y no lo reprendes, no lo exhortas. Amorosamente, por supuesto. Ese es nuestro trabajo. El pastor hace esto con el pueblo y el pueblo también tiene el deber de hacer esto con su pastor. Así que vaya usted donde un hermano piadoso y dígale, hermano, ¿qué piensas de mi fe? Ahora, si alguno de ustedes dice, bueno, pastor, te tengo malas noticias, no hay nadie tan piadoso en la iglesia como yo, voy a decirte algo. No pongas tu confianza en hombres. Pon tu confianza en el que prometió que por medio de los hombres te ayudaría, ¿verdad? Eventualmente me acerco a algunos hermanos que yo estoy seguro no saben más de Biblia que yo, no estudian más que yo de la Biblia, quizás no oran más de la Biblia que yo, pero ellos tienen a un Dios que me prometió que por medio de ellos me podía edificar. Y así lo hacemos. Tal vez tú tienes 50 años, tienes 4 muchachos, tienes 5 nietos y tienes un hermano que es un jovencito, pero tal vez ese es el instrumento que Dios quiere usar para ayudarte. ¿Lo ves? No, por supuesto, voy a buscar un hermano piadoso, pero si en tu iglesia no hay ningún hermano piadoso, tienes que salir de ella porque no es una iglesia, y de paso puedes romper la Biblia, porque si se está predicando la Biblia y la Biblia no está haciendo efecto, entonces la Biblia es una farsa. Hay hermanos piadosos, no perfectos. El problema es que la piedad está definida por lo que tú crees que debe ser piedad, pero no, vamos a donde un hermano.
Me puedo extender por ahí y hablar mucho. Yo solamente voy a retornar con una pregunta. ¿Has hecho eso alguna vez? Hazlo. Puedes venir a mí como tu pastor y hablar. Y yo te puedo decir si tu fe está bien o no y cómo mejorarla, ¿no? Eso lo podemos hacer. Pero también puedes buscar otro hermano. El ejercicio es hermoso, ¿verdad? Y confiamos en que el Señor hará esa bendita obra. De hecho, el libro de Proverbios 11:14, ¿verdad? Dice que sin dirección la nación fracasa y que el éxito depende de los muchos consejeros. Yo siempre le he dicho a mis hermanos, antes de tomar una decisión, pregúntale a los hermanos en la congregación. A veces la congregación y el pastor es el último que se entera de lo que un hermano va a hacer. Pobre, va bien mal. Yo debo recurrir a la gente piadosa de mi congregación, mis pastores, y consultarles a ellos. En la multitud de consejos está el éxito. Ahí es donde debe estar, ¿verdad? Antes de hacer cualquier cosa, antes de buscar el local nuevo, antes de tomar una decisión, siempre la consultamos con algunos hermanos. Algunas veces lo hacemos en la asamblea general, otras veces con hermanos específicos, pero no pasamos por alto esa ordenanza y ese privilegio que tenemos. Así que, por favor, considérelo. Vaya y alguien, porque puedes estar engañado. Mientras que si un hermano te corrobora por medio de la Escritura, las cosas van marchando bien. ¿Ok? Sigamos en la sala de tribunal. Ya el Señor ha pasado por el tribunal al Espíritu de Dios, que con ese testimonio es más que suficiente. Ahora ha pasado a otros hombres para que ellos se sientan identificados y ahora pasa a un tercer testigo. Este testigo son nada más y nada menos que la tarea o las obras que él estaba haciendo. En el versículo 36 Jesús dice: el testimonio con el que yo cuento tiene más peso que el de Juan. La palabra peso ahí es mega en griego, mega, es más extraordinario, es más grandioso, es más valioso, tiene más peso. Por eso llamamos este tema el mega testimonio, porque lo que el Señor nos va a presentar de aquí en adelante es el mega testigo o los mega testigos. Así que mira lo que dice: porque esa misma tarea que el Padre me ha encomendado que lleve a cabo y que estoy haciendo es la que testifica que el Padre me ha enviado. Jesús está diciendo aquí claramente que sus obras dan testimonio de que Él es el Hijo de Dios. Por supuesto, mira esto. En el libro de Isaías 29:18 leemos esto: en aquel día, hablando de la venida del Mesías, en aquel día podrán los sordos oír la lectura del rollo y los ojos de los ciegos podrán ver desde la oscuridad y la penumbre. En Isaías 32 leemos: la lengua tartamuda hablará con fluidez y claridad. Y en Isaías 35 leemos: se abrirán entonces los ojos de los ciegos y se destaparán los oídos de los sordos. Saltará el cojo como un ciervo y gritará de alegría la lengua del mudo, porque aguas brotarán en el desierto y torrentes en el sequedal. La era mesiánica estaba anunciada con muchas señales, con muchos milagros, y entre esos milagros estaba el que los cojos pudieran caminar, los paralíticos pudieran andar, en que los muertos resucitarían, en que los ciegos verían, en que los sordos oirían. Toda esta obra era la característica del Mesías y Jesús la cumplió todas. De hecho, Jesús venía de sanarles a un inválido. Él les está diciendo, lo acaban de ver ante sus propios ojos. Lo que Isaías vio en el ojo del Espíritu, ustedes lo acaban de ver con sus propios ojos. Estas obras dan testimonio de que yo soy verdaderamente el Hijo de Dios. Pero no solamente los milagros que hizo. Además, ¿recuerdas cuando convirtió el agua en vino? Pues hay una señal mesiánica. ¿Recuerdas la limpieza del templo? Los judíos sabían que el Mesías limpiaría el templo en un día. Las incontables sanidades, la multiplicación de los panes y peces, recuerda, lo hizo 2 veces. Además, ¿recuerdas cuando calmó las olas y mandó a callar el viento? El Señor de las olas y el Señor del viento. ¿Recuerdas cuando caminó sobre las aguas, por ejemplo? Resucitó a Lázaro. Todas estas cosas daban evidencia. Su nacimiento virginal. Todas estas cosas daban evidencia de que Él era el Hijo de Dios. Así que las obras testificaban que nuestro Jesucristo es el Hijo de Dios, es decir, Dios. Así que si usted, hermano, tiene alguna duda de que si Jesús era solamente un buen maestro o un hijo de Dios, aquí están todas las evidencias. Es Dios. Por otra parte, y para aplicar esto a nuestras vidas, bueno, nosotros tenemos más o menos 2 corrientes en la iglesia. Una es la corriente legalista,
¿verdad? Que dice que para tú poder ser salvo necesitas fe y buenas obras. Y por otro lado tenemos la corriente antinomianista que dice que no necesitas ningunas obras, sino solamente fe. Pero la línea que nos traza la Biblia es diferente. La línea que nos traza la Biblia es que usted cree, ¿verdad?, que usted es salvo por medio de la fe, pero para hacer buenas obras. Por lo tanto, la fe tiene su lugar y las obras tienen su lugar. Y aquí hay un buen testimonio de tu cristianismo, tus obras. Anótela allí entre los testigos que deben decir si tú eres cristiano o no. Te pregunto, ¿verdad?, para que vayas aplicando esto a tu alma. ¿Tus obras dan testimonio de que tú eres cristiano? Las obras de Cristo dieron testimonio de que Él era Dios. ¿Las tuyas dan testimonio de que eres cristiano? ¿Cómo es eso, pastor? Acuérdate que te he dicho que no se trata de hacer el bien que tú disfrutas. Se trata de hacer el bien que Dios ha establecido en su palabra. Hacer buenas obras significa que vas a actuar de la manera que Dios actuaría si estuviera en tu lugar. ¿Estás actuando como Dios actuaría si fueras tú? ¿Tus obras de perdón, estás perdonando como Dios perdona? ¿Estás amando como Dios ama? ¿Estás dando como Dios da? Mira, en estos días, creo que fue jueves por la noche, viernes por la noche, después del tiempo de oración, me reuní con la familia y empezamos a hablar de que el gobierno está pidiendo que nos quedemos en casa. El gobierno está pidiendo que por favor no salgamos a visitar a nadie para evitar el cruce intersectorial, ¿verdad? Y entre la discusión que estábamos hablando dijimos, pero eso es injusto. Es injusto, ¿no? Nos tienen condenados, nos tienen encerrados. Sí, es injusto, pero concluimos que lo más obediente es hacer lo que las autoridades digan. Porque la Biblia nos enseña a obedecer a las autoridades en todo, porque quienes obedecen a las autoridades puestas por Dios, obedecen a Dios mismo. Así que definimos que aunque no nos gusta la idea de estar muy encerrados y nos estábamos animando a salir, pues por medio de la petición del gobierno, nosotros hicimos caso. Nosotros no estamos para juzgar sus decisiones siempre y cuando no vayan en contra de la Escritura. Así que esa fue una manera de nosotros aplicar esta enseñanza aquí en la familia. Y dijimos, bueno, vamos a esperar, vamos a hacer caso, vamos a ayudarlos. De paso están pidiendo ayuda porque ya los médicos están enfermos, están muy cansados y esto está a punto de colapsar. Pero usted puede aplicar esto a cualquier área de su vida. A tu matrimonio, por ejemplo, eres esposo, ¿actúas como Cristo actúa con su iglesia? Si eres esposa, ¿actúas como la iglesia universal, el cuerpo místico de Cristo actúa con su Señor? ¿Cómo actúas con tus hijos? Tú que eres padre o tú que eres madre. Bueno, yo trato de actuar con mi hija como yo creo que Dios actúa conmigo. Y así sucesivamente. Te pregunto, mi amado hermano, ¿las obras dan testimonio de que tú eres cristiano o estás actuando solamente como tú quieres? Porque aquí la Biblia es de gran importancia. Porque yo debo ir a mi Biblia para conocer la voluntad de mi Dios y salir corriendo a cumplirla. Si no, Dios es un amuleto en tu vida y en tu filosofía cultural, y eso no es cristianismo. Cristianismo es ortopraxis, es la práctica de la verdad, es la práctica de la ortodoxia, no ortodoxia. Ortodoxia es el conocimiento de la verdad. Pero ahí no nos quedamos, porque nuestra iglesia no es una fábrica de eruditos, nuestra iglesia es una fábrica de hombres de Dios, que viven como Dios, que piensan como Dios y actúan como Dios. Por supuesto, no estoy considerando perfección, pero sí necesitamos elevar la ética moral cristiana. La virtud piadosa del cristianismo se perdió. Ahora aquí la gente vive como le da la gana, piensa como le da la gana, pero no está bien. Aplica esto a tu vida. Te pregunto, ¿qué cosa estás actuando como tú quieres actuar y no como la Biblia te pide que actúes? Jesús dijo, ¿quieres ver que yo soy el Hijo de Dios? Aquí están mis obras. Déjame ver tus obras para ver tu fe. ¿No fue lo que dijo Santiago? Porque la fe sin obra es muerta. ¿Ok? En otras palabras, la fe que no está acompañada de buenas obras es una fe que está muerta y produce muerte. Pero la fe que está viva siempre produce buenas obras. ¿Ok? Cuarto testigo. Bueno, el Señor viene presentando una serie de testigos. ¿Cuál es el cuarto testigo que nos presenta Jesús? Su papá.
El Padre, mire lo que dice aquí. Y el Padre mismo que me envió ha testificado en mi favor. Ustedes nunca han oído su voz, ni visto su figura, ni vive su palabra en ustedes, porque no creen en aquel en que me envió. Bueno, es cierto, porque antes de que Jesús naciera, el Padre dio testimonio por medio del ángel Gabriel. ¿Cierto o falso? Le dijo a María y a José que tendrían un hijo del Espíritu Santo que lo llamaría Emmanuel. Además, también Dios le dio testimonio a Elizabeth, la prima de María, porque cuando María la visitó, el niño bautista brincó en su vientre y Elizabeth, llena del Espíritu Santo, dijo esta: bendita tú entre las mujeres y bendito el hijo que darás a luz. Pero ¿cómo es esto que la madre de mi Señor venga a verme? El Padre dio testimonio de su Hijo siempre, por supuesto en la Biblia, pero aquí también de forma personal. De hecho, los magos del Oriente fueron guiados por una estrella. ¿Y quién guió la estrella? El Padre. ¿Recuerdas a los pastores que recibieron el testimonio de aquellos ángeles cuando cantaban el Laus Angelorum Magna? ¿Qué decía eso? Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Ese coro celestial estaba allí dando testimonio de que Jesús había nacido y esos pastores fueron corriendo a ver a Jesús. Además, Dios le habló a Juan el Bautista y le dio testimonio que aquel sobre quien él vea que el Espíritu descendía y permanecía, él era el que iba a bautizar con el Espíritu Santo. De hecho, en el propio bautizo de Jesús se escuchó una voz que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y cuando Jesús predice su muerte, por allá por Juan 12, dice que una voz del cielo se escuchó como un trueno que decía: yo lo he glorificado y le volveré a glorificar. De hecho, cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario, el Padre dio testimonio. El sol se ocultó, la tierra tembló, el velo del templo se rasgó en dos. Y luego, después de su muerte, 3 días, resucita delante de más de 500 testigos. El Padre nunca se quedó sin testimonio. Aquí tenemos el otro testigo de nuestro Señor Jesucristo, su propio Padre. Pero una pregunta: ¿podría dar el Padre dar testimonio de ti? ¿Cómo es eso, pastor? ¿Lo has pensado? Digo, ¿puede dar Dios testimonio de ti? Una cosa es que tú digas que Dios es tu Padre y otra cosa es que el Padre diga que tú eres su Hijo. ¿No es cierto? Sería una buena pregunta hoy para ti. ¿Dice el Padre que tú eres su Hijo? ¿Puede decirlo con libertad? No sé si lo habías pensado, pero la pregunta me inquietó y es bíblica. Te voy a explicar algo. Cuando los discípulos estaban muy contentos porque estaban echando fuera demonios, estaban poniendo a los paralíticos a brincar como ciervas, Jesús le dijo: mire, yo vi que el demonio, Satanás, caía como un rayo del cielo, pero alégrense más bien de que sus nombres estén escritos en los cielos. No se alegren del testimonio que están dando, no se alegren de que los demonios están saliendo. Alégrense que en el cielo hay testimonio de ustedes. En otras palabras, alégrense de que ustedes están escritos en el libro de los cielos. Tengo otra referencia. ¿Recuerdas aquella parábola de las monedas de oro? Sí, es un señor que reparte sus bienes a 3 siervos y se va de viaje, y cuando vuelve los llama al juicio, y uno le dio el doble, el otro le dio el doble y uno guardó la moneda y la enterró. ¿Recuerdas las palabras del Señor? Mira lo que le dijo al que duplicó todo. Le dijo: hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. Por lo tanto, sí hay testimonio de nosotros en el cielo. Sí lo hay. Este hombre estaba dando testimonio: hiciste bien. ¿Puede el Señor decir lo mismo de ti, de mí? ¿Puede el Señor decirte hoy: lo estás haciendo bien, siervo bueno y fiel? ¿O no? No se trata de que tú testifiques solo de que el Señor es fiel y bueno. Se trata de que el Señor también pueda testificar si tú eres fiel y bueno. ¿Eso pasa en tu vida? ¿Ves que no hay razones para estar engañados? Si estamos engañados y seguimos en oscuridad es porque queremos, pero no es porque la Biblia quiere.
Pregunto, ¿da el Padre testimonio de ti? Quinto testigo. Son mega testigos, ¿ok? Mega testigos. La Biblia. Mire lo que dice Jesús. Ustedes estudian. Aquí todavía la academia no define si la palabra estudia es un indicativo o más bien un indicativo o más bien una ordenanza que el Señor les da. Pero la mayoría de las versiones coinciden con que Jesús está afirmando que ellos estudian la Biblia. Si eso es así, entonces el texto dice esto: ustedes estudian con diligencia las Escrituras porque piensan que en ella hallan la vida y son ellas las que dan testimonio a mi favor. Aquí Jesús está presentando el otro, la Biblia. La Biblia da testimonio de que yo soy Dios. Y sabemos que es cierto, porque el tema central de toda la Biblia es ¿quién? Cristo. En el Antiguo Testamento está Cristo. En el tabernáculo está descrito Cristo. Todos los detalles, todos los símbolos, todas las ceremonias, todas esas cosas nos representan a Cristo. Todo el sistema sacrificial del Antiguo Testamento apunta a Cristo. La ley es el maestro que nos lleva a Cristo. Los libros de los profetas nos hablan de Cristo. Están llenos de referencia de la vida de Cristo. Los salmos apuntan a Cristo. De hecho, en el paraíso, en el propio Génesis, vemos a Dios predicándoles a Adán y Eva acerca de Cristo. Así que desde el Génesis hasta el Apocalipsis, todo da testimonio de que Jesús es nada más y nada menos que el Hijo de Dios. Y aquí quiero yo entrar entonces en la parte práctica de este pasaje. ¿Puede dar la Biblia testimonio de ti? ¿Lo ves? Hermano, tú ves que sin Biblia, sin un estudio serio de la Biblia, una lectura de la Biblia, no puede haber cristianismo. ¿Sí lo ves? Hermano, te pregunto, ¿puede la Biblia dar testimonio de ti, de que eres cristiano, o es solamente lo que tú piensas? Mira, primero tenemos la ordenanza apostólica de que examinemos nuestra fe 2 veces, Primera de Corintios 1 y Segunda de Corintios, perdón. Pero en Primera de Juan tenemos esto: les escribo estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. El libro de Primera de Juan tiene todas las marcas de un verdadero cristiano. Si yo no las tengo, no lo soy. Fueron escritas para yo saber si soy o no soy cristiano. Hermano, te pregunto, ¿examinas continuamente tu fe a la luz de la Escritura? ¿Cómo va tu matrimonio? ¿Qué tal? Nosotros decimos que la Biblia es infalible e inerrante. ¿Sí o no? Eso es nuestra doctrina. La palabra dice que es infalible e inerrante. Inerrante significa que no comete errores, pero infalible significa que no los comete nunca, que no puede fallar. Y por lo tanto es la suprema autoridad para regir cualquier asunto del hombre. No solamente los asuntos de la fe cristiana, todos los asuntos de la vida moral del hombre. ¿Cómo va tu negocio? ¿Quién lo dirige? ¿Es la Biblia la que da testimonio de ti, de lo que estás haciendo? No. Entonces hay problemas muy graves, porque son corazonadas lo que te está guiando. Y el corazón solo conoce una dirección: hacia el infierno. Así que si yo no estoy usando la Biblia como el examen para mi fe cristiana, y yo estoy en serios problemas. Es la Biblia la que debe dar testimonio de que yo soy creyente. ¿La usas de esa manera? Debes usarla de esa manera. Así que mira, voy a hacer un leve paréntesis y ya con esto vamos a terminando. Pero Jesús está presentando toda esta evidencia, ¿verdad? Él está presentando al Espíritu Santo, está presentando al Juan el Bautista, está presentando sus obras, está presentando al Padre, está presentando la Biblia, y hace un paréntesis. En el versículo 40 dice algo terrible. Dice: sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener vida. ¿Lo ves? Telos, esa es la palabra quieren, telos. Ustedes no desean venir a mí. La razón, querido amigo, que tú nos escuchas y estás examinando la fe cristiana, o por la que no eres cristiano, no es por falta de evidencia, es porque no quieres. No quieres, es lo que Jesús está diciendo. Ustedes no quieren venir a mí para tener vida. No quieres.
No quieres. Odias tanto a Dios que no quieres. Por eso es que el Espíritu Santo debe ayudarte a querer, porque no quieres. No hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, ninguno. Hay una depravación total en todos nosotros que no quieren, que nos hace no querer a Dios. Y en el versículo 41 dice otra cosa también. Dice algo terrible. Mira lo que dice. La gloria humana no la acepto, pero a ustedes los conozco y sé que no aman realmente a Dios. Mira, este es el verdadero estilo de un predicador. Pone el dedo en la llaga, no anda por las cuerdas. Mira lo que les está diciendo en su cara. La gloria humana no la acepto, no me interesa, no la necesito, no me importa. Eso es lo que le está diciendo allí. Pero a ustedes los conozco y sé que no aman realmente a Dios. Yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes no me aceptan. Pero si viniera otro en su propio nombre, ese sí lo aceptarían. ¿Cómo va a ser posible que ustedes crean si unos a otros se rinden gloria, pero no buscan la gloria del Dios único verdadero? Bueno, Él está diciendo esto. Ustedes no vienen a mí porque no quieren. Y aunque no me importa su gloria, no la necesito, tengo mi gloria propia. El problema de ustedes es que ustedes están cegados porque unos a otros se rinden honores, se rinden homenaje, se rinden atributos, tienen buena opinión los unos de los otros, pero no buscan la opinión de Dios referente a su fe. Qué tremendo esto. Usted puede decir, no te preocupes, pastor, yo no busco mi propia gloria, ni busco la gloria de los demás hermanos. Páralo ahí. Muchísimas veces luchamos con nuestra propia gloria antes que la gloria de Dios. Cuando la buena opinión de mis sentimientos me gobiernan antes que la gloria de Dios, entonces yo desplacé a Dios por lo que yo pienso o siento. Y entonces mis sentimientos y mis emociones vienen a gobernarme. Cuando yo estoy molesto, por ejemplo, me agarro una rabia por cualquier cosa, con algún hermano, con mi esposa tal vez, con cualquier persona, uno se molesta. El sentimiento indica algo. El sentimiento dice, ve y atácalo, ve y repréndelo, ve y dile sus 4 cosas, no te quedes callado, sácale en cara todo lo que has hecho por ella, por él, dile a tu esposa quién es el que manda o lo que sea. Si yo me dejo guiar por ese sentimiento, me estoy dejando guiar por mi propia gloria. Pero la Biblia me dice, la gloria de Dios es que te calles, la gloria de Dios es que tomes tu cruz y sigas, la gloria de Dios es que sirvas en tu casa, la gloria de Dios es que sirvas desinteresadamente, la gloria de Dios es que ames sin esperar nada a cambio, la gloria de Dios es que sufras. ¿Lo ves? Entonces a lo mejor yo no estoy recibiendo gloria de otros hombres, pero me estoy glorificando a mí mismo, viviendo solo por cómo me siento. Y la Biblia me está enseñando que eso es muy peligroso y así yo no puedo ir a Dios. Hermano, usted y yo debemos regirnos por la gloria de Dios, no por lo que sentimos, no por mi emoción. Nadie quiere que le den una cachetada y luego salir corriendo lleno de alegría y decirle, ¿me puedes dar la otra? Pero la Biblia dice, si te dan una bofetada tienes que poner la otra mejilla. Si te traicionan, si te humillan, tienes que hacerlo. Tienes que dar sin esperar nada a cambio. Entonces, te pregunto, ¿para cuál gloria estás viviendo? Si te estás viviendo para la gloria de tus propios sentimientos o para la gloria del grupo de personas que te rodea, entonces no puedes vivir para la gloria de Dios. Te voy a decir algo muy serio. Que aprendí esta semana. No puedes vivir para 2 glorias. Si vives para la gloria de otro hombre o vives para la gloria de tus propios sentimientos, no vives para la gloria de Dios. Y el día que tú decidas vivir para la gloria de Dios, se acabó la gloria de los hombres y se acabó la gloria de tus propios sentimientos. Dios te está llamando a la muerte. Eso es vivir para la gloria de Él, a la muerte tuya. Y eso define tus sentimientos, redefine tus emociones y empiezas a vivir por convicciones. Porque un día te paras con ganas de besar a todos y otros días te paras con ganas de morderlos a todos. Y eso nos pasa a todos.
Tenemos que aprender a vivir para la gloria de aquel que nos dice: ama sin cesar, ora sin cesar, que yo soy bueno y no olvido el trabajo de mis siervos. Muy bien, finalizo con el último testigo. El último testigo de Jesús es nada más y nada menos que el propio Moisés. Lo leemos juntos. Pero no piensen que yo voy a acusarlos delante del Padre. ¿Ves este lenguaje de tribunal? Quien los va a acusar es Moisés, en quien tienen puesta su esperanza, su fe, en quien ustedes esperan. Pero si le creyeran a Moisés, me creerían a mí. Wow. No, de verdad que, mira, con razón fue una cruz. Hermanos, este es nuestro predicador ideal. Sigámosle a él. Si te lo pongo en primera persona, mira lo ofensivo. Porque si lo leemos en plural, pero si lo leemos en primera persona, es ofensivo. Muy ofensivo. Mira lo que dice: no pienses que yo te voy a acusar delante del Padre. Quien te va a acusar a ti es Moisés, en quien tú tienes puesta tu fe. Porque si tú le creyeras a Moisés, como supuestamente dices, me creerías a mí, porque de mí él escribió. Pero tú no le crees a Moisés, ¿cómo le vas a creer a mis palabras? Y tú dices: bueno, pero eso no me ofende. Ok, ahora te voy a dar otra más. Para el pueblo judío, Moisés era el supremo intercesor de su nación. Moisés era el hombre de Dios que detuvo que Dios, ¿recuerdas? ¿Recuerdas cuando estaban en el Éxodo? Que Dios le dijo: les doy la tierra prometida, pero yo no voy con ustedes, les envío un ángel para que les entreguen toda la tierra. ¿Qué dijo Moisés? Moisés dijo: si tú no vas con nosotros, no vamos. ¿Te acuerdas cuando Dios los quería matar, los quería acabar por su rebelión? Moisés dijo: no lo hagas, ¿qué van a decir de ti? En realidad, para la mente judía, Moisés era el intercesor supremo. En él estaba la esperanza. Ellos decían: cualquier cosa que fallemos, tenemos al supremo intercesor Moisés. Y Jesús dice: un momentico, ese en el que ustedes tienen puesta toda su esperanza va a ser el abogado acusador. Porque la palabra aquí, acusará, significa quien les presentará una demanda. Wow, no, esto está fuerte. Jesús le está diciendo: es en el que ustedes creen que los va a ayudar, los va a demandar. ¿Cómo no lo van a matar? Wow. Lo cierto es que el otro testigo de nuestro Señor era nada más y nada menos que Moisés. Y aquí podemos ver una manera muy audaz, muy valiente de predicar de nuestro Señor Jesucristo. Sigamos su ejemplo. Muy bien. Ahora bien, ya presentamos todo esto. Yo quiero concluir de esta manera. Número 1, hermano, quiero decirte que creo que fue el jueves. Estaba colocándole una canción infantil a Febe, a mi hija, ¿verdad? Y había una de estas canciones con un ritmo bien pegajoso que decía: niños, déjense seguir por sus corazoncitos. Entonces la canción te invitaba a que te dejaras guiar por tu corazón, porque así podíamos tener un mundo mejor, o algo así decía la canción. Yo dije: esta es la fórmula para la desgracia y el desastre humano: dejarte guiar por el corazón. Nosotros no nos dejamos guiar por corazonadas, aunque contamos con una intuición afilada por el Espíritu Santo. No es nuestro corazón el que nos guíe. Hermano, yo quiero decirte esta mañana, de verdad, que tu corazón no sea la guía suprema de tu vida. No tus sentimientos, no tus emociones. El corazón solo marcha hacia una dirección, al infierno. El corazón solamente sabe ir a algún lugar, al sepulcro. La Biblia, el Espíritu de Dios, hombres piadosos, tus obras, todos estos
Todas estas herramientas Dios la ha dispuesto para que tú le sirvas y para que tú puedas analizar tu propia fe. ¿Qué pasaría si hoy se abre el cielo? Ahora mismo se abre el cielo, se pone todo oscuro, tiembla la tierra, truenos y relámpagos empiezan a sonar, fuego comienza a llover del cielo y una voz potente te dice: muchos me dicen, Señor, Señor. Y yo les diré: no los conozco. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Pero los que hagan la voluntad de mi Padre, esos son hijos de Dios. ¿Tú qué harías? Puede que caigas pálido atrás. Puede que caigas de cabeza contra la tierra y no te levantes allí del espanto que te va a sobrecoger. Pero eso precisamente lo leemos en la Biblia. Ya no tiene que abrirse un trueno, ya no tiene que despegarse el Sinaí y humear por 40 días para creer lo que Dios está diciendo. Está escrito con fuego, está escrito con sangre, está escrito con trueno. No pasará. Hay mucha gente engañada, hay mucha gente que dice que es cristiana y no lo es. Por favor, no. La estadística es horrible. La estadística del COVID tiene a la gente alarmada. Menos del 5% morirá y eso produce alarma. La estadística del infierno dice que muchos irán allá. Quiero darte un tiempo ahora, porque estamos delante del Señor. El Señor ha hablado. Hay muchos que solamente ven al hombre, pero cuando el Señor nos da el privilegio de predicar su palabra, usa nuestros labios y el Señor ha hablado hoy. ¿Cómo responderás a eso? ¿De qué manera tú hoy vas a comprometerte con la fe? ¿De qué manera tú hoy vas a agarrar esta Biblia y la vas a convertir en el supremo estandarte, en la máxima autoridad que rige tu vida y aún tus emociones? Quiero llamarte a una rendición hoy a Cristo. El Señor te está llamando a que te rindas a Él todo, porque el Señor no comparte su reino. No pueden haber dos soberanos en tu vida. No puedes estar gobernado por ti mismo y por Dios. Te está llamando a una rendición. ¿Por qué no le oras al Señor y le dices allí: Señor, mi corazón elevo en reverencia y humildad. Ayúdame a recibir tu santa verdad hoy, a vivir a la luz de esa verdad. Ayúdame, dame la fortaleza para seguir tus pasos. Déjame oír el acento de tu voz en cada palabra, que mi corazón tiemble ante tu verdad. Déjame amar como tú amas. Déjame perdonar como tú perdonas. Ayúdame a servir como tú sirves. Ayúdame a ser como tú eres. Por favor.